Un saludo chicos, les dejo la clase de esta semana en el siguiente video. La clase anterior pues habíamos comenzado a ver lo que eran las funciones. Hablábamos que las funciones era una herramienta, una de las herramientas más importantes de Excel que nos ayudaba a hacer cálculos o nos ayuda, mejor dicho, a hacer cálculos de manera correcta y de manera rápida. Yo les decía en la clase anterior que habían muchas funciones, están organizadas por categorías, cada función tiene su nombre y valga la redundancia, cada función tiene su propia función. Vamos a ver un par de categorías, no las vamos a ver todas porque se nos haría demasiado extenso el contenido. Vamos a ver un par de categorías. La semana anterior veíamos algunas funciones básicas, muy básicas. Y pues en esta clase vamos a comenzar a ver lo que son las funciones lógicas. No les he dejado ningún documento, solo la clase es este video. Así que si alguien quiere informarse un poquito más sobre el tema, pues lo invito a que busque información sobre las funciones lógicas de Excel. Las funciones lógicas simplemente las utilizamos o se usan para tomar decisiones. Las funciones lógicas siempre me llevan a dos caminos de los cuales solo puedo recorrer uno, o la función solo va a recorrer uno, depende si se cumple cierta condición o no. Repito, las funciones lógicas sirven para la toma de decisiones. Dentro de la toma de decisiones, o perdón, dentro de las funciones lógicas, tenemos algunas funciones como lo son la función si, la función y, la función o, la función no, y existen otras tres, si mal no recuerdo, son 7 funciones que pertenecen a esa categoría. Nosotros solo vamos a ver 3 funciones que son las más comunes. Vamos a ver la función si, vamos a ver la función y vamos a ver la función o. ¿Qué hace la función si? La función si evalúa una condición y esta tiene dos caminos, al igual que las demás, pero esta tiene una ventaja sobre la función y sobre la función o, y es que la función si al tener dos caminos disponibles, puede hacer algunas cosas. Puede ya sea devolvernos un mensaje si cumple la condición o devolvernos otro mensaje si no se cumple la condición. O aparte de devolvernos un simple mensaje, él puede hacer otro proceso si la condición fue verdadera o puede hacer otro proceso si la condición fue falsa. Vamos a comenzar viendo la función si con un ejemplo bastante sencillo. Vamos a comenzar o vamos a hacer que la función nos devuelva un mensaje, si este cumple la condición, o que nos devuelva otro mensaje si no cumple la condición. Posteriormente podemos entrar un poco más en la función y obligarla a que cree otros procesos si cumple o no cumple la condición. Pero para que la entendamos mejor vamos a hacer un pequeño ejemplo. Pues de estar hablando tanto, a lo mejor no vamos a comprender. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que veamos el funcionamiento de la función si. Imaginemos que yo tengo datos acá en esta columna. Acá yo eh, voy a tener la altura de las personas. Por acá voy a tener el nombre. En esta otra columna voy a tener la altura de esta persona. Y en esta otra columna voy a tener algo que dice resultado. Aquí voy a tener nombres de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que aquí va a estar la persona XYZ. Digamos que aquí está la persona 1 y esta es la persona 5000. Son 5000 personas las que tengo. Y aquí voy a tener alturas.
Vamos a llenar estos datos con la, bueno, perdón, es altura, no es años. Vamos a borrar esto y vamos a llenar esto con altura. Y bien, aquí tengo altura. Vamos a llenarla manualmente mejor. Esta es altura dada en metros. Y aquí tengo la altura de la persona número 5000. Estamos suponiendo que acá hay 5000 personas. ¿Qué es lo que quiero hacer? Bien, ya tenemos acá las alturas. Vamos a suponer que existe un juego mecánico y que para que esta persona que está en la fila se pueda subir al juego mecánico, debe de tener cierta altura, debe de cumplir cierta condición. ¿Cuál es la condición? Pues vamos a poner de ejemplo que tenga eh, más de 1,40 m, es decir, más de 1,4. Repito, estamos suponiendo que hay un juego mecánico y que para que la persona se pueda subir, esta debe de tener al menos, es decir, al menos es 1,4 o más. Debe tener al menos 1,4 o más para poder subirse al juego mecánico. ¿Qué es lo que yo quiero que el programa me resuelva o me dé automáticamente acá en esta columna que dice resultado? Lo que quiero es que si la persona mide más de 1,40, me devuelva un mensaje, por ejemplo, que diga, sí se puede subir. Y si la persona no tiene más de 1,40 en su altura, me devuelva un mensaje, por ejemplo, que diga, no se puede subir. Así de sencillo. Que me diga que sí se puede o que me diga que no se puede. Imagínense si me tocara hacer esto y me tocara hacerlo uno por uno, llegar hasta 5000, tendría que estar haciéndolo manualmente, me tardaría un montón de tiempo. Pero precisamente para eso son los programas y la computadora, para ahorrarnos tiempo y hacer eficientes los cálculos. ¿Cómo voy a lograr que el programa me diga si se puede subir o no se puede subir esta persona? Bien fácil. Yo sé que existe una función que se llama si, que evalúa una condición y que si esta condición es cierta me va a devolver un valor, o si es mentira me va a devolver otro valor. Me puede devolver valores numéricos o me puede mandar simplemente un mensaje, que es el caso de este ejercicio. Quiero que me devuelva si se puede subir o no se puede subir. Entonces vamos a ello. Toda función, recuerden, comienza con el signo igual. Desde el momento que yo escribo el signo igual, Excel ya está esperando una función. ¿Cómo se llama mi función? Mi función se llama si. Si. Abro paréntesis. Y si se fijan, al momento de abrir paréntesis, aquí me pone ciertas cuestiones el programa de Excel. Me dice que él en este momento está esperando la prueba lógica. Por eso lo pone en negrita. Me dice, vaya, ya abrió paréntesis, ahora espero que usted escriba la prueba lógica. ¿Qué es la prueba lógica? Es la condición, es el valor que yo quiero comparar para ver si cumple la condición. ¿Cuál es la condición del problema? La condición es que la altura sea mayor o igual que 1,40. ¿Dónde tengo el dato de la altura? Pues yo la tengo acá en esta celda. Solo le doy clic y se va a agregar el nombre de la celda. Cuando haga los cálculos, ella va a ir a buscar qué hay en la celda B5. ¿Qué hay en la celda B5? Por eso es que le agrega el nombre. Entonces la función va a ir a buscar qué valor hay en B5. Entonces decimos que la prueba lógica es si la altura es B5, si la altura es mayor o igual que 1,40,
Esa es mi condición o prueba lógica. La condición yo la separo por una coma. Ojo, puede ser que la computadora le pida coma o punto y coma. ¿Dónde voy a ver eso si mi computadora me está pidiendo coma o punto y coma? Lo voy a ver en esta parte que me está dando acá. Aquí me dice que separe por coma la prueba lógica de los valores sí verdadero y el valor sí falso. Entonces, como ya terminé la condición, le agrego una coma. Y ahora me dice, bien, ya escribió la parte lógica o la condición. Ahora dígame qué quiere que yo haga si eso es cierto. Es decir, si B5, ¿quién es B5? Es la altura. ¿Qué tiene B5? El valor de 1.25. ¿Qué va a comparar la función? Va a comparar 1.25 es mayor o igual que 1.40. Si esa condición es cierta, me dice el programa qué quiere que haga. Me está pidiendo la parte verdadera. Entonces yo quiero que si ese valor es cierto, que me diga si se puede subir. Como es un mensaje que yo quiero que me devuelva la función, este mensaje va entre comillas dobles porque es texto lo que me está devolviendo. Entonces abro comillas dobles y yo le escribo si se puede subir. Cierro las comillas dobles, agrego una coma para separar esta parte sí de la parte que viene, que es la parte no o la parte negativa. Es decir, si la condición o la prueba lógica no se cumple, ¿qué quiere que haga? Hoy me está pidiendo la parte negativa de la condición. Lo que yo quiero es que me diga no se puede subir. Entonces eso lo agrego entre comillas dobles. No se puede subir. Cierro las comillas, cierro el paréntesis que abrí en el primer momento y ahora le voy a dar Enter. Y vamos a ver qué pasa. Enter. ¿Y qué es lo que me ha devuelto la función? Me dice no se puede subir. ¿Por qué me ha devuelto no se puede subir? Porque en la condición está comparando. La condición dice, si B5 es mayor o igual que 1.4, ¿quién es B5? B5 es 1.25. Entonces, 1.25 no es mayor que 1.4. Entonces, él se va para la parte negativa. ¿Y qué dice la parte negativa? No se puede subir. Listo, ya tengo el ejercicio hecho. Ahora, recuérdense que aquí estamos suponiendo que hay 5.000 nombres de personas hacia abajo. Profe, yo tengo que estar escribiendo cada una de las funciones, es decir, tengo que escribir 5.000 veces la función. No, si no, no tendría mucho chiste estar escribiendo 5.000 veces la función. Mejor lo reviso manualmente uno por uno. ¿Qué es lo que hago? Y aquí viene una gran ventaja de la función. ¿Qué es lo que hago? Voy a tomar o voy a seleccionar el primer resultado y acá en la esquina inferior hay un cuadrito que si yo le doy clic, lo sostengo y lo arrastro, automáticamente la función se va a ir escribiendo. Vean, si yo le doy doble clic, él agarra la línea que sigue. Es decir, va línea con línea. Así que no hay error ahí, algún error que no podamos controlar. Vean, ahí me dice si se puede subir. No sé. Veamos este. Sí se puede subir, dice. ¿Por qué me dio ese resultado? Que sí se puede subir. Ah, porque él mide 1.47 y 1.47 sí es mayor que 1.4. Por lo tanto, sí se puede subir. Veamos este que dice no se puede subir. ¿Por qué no se puede subir? Ah, porque él mide 1.3 y la condición es 1.4. Entonces no cumple la condición y él se va para la parte negativa. Así que ahí tenemos un ejemplo con la función sí. La función sí la podemos escudriñar más, la podemos hacer más compleja, le podemos meter cálculos, más cálculos, en vez de que nos devuelva un texto. Podemos hacerla mucho más compleja, pero hoy por hoy lo vamos a dejar ahí. Voy a irme a otra hoja en blanco y vamos a ver ahora la función y. Vamos a ver la función y. ¿Qué hace la función y? La función y la función o, en el caso de estas dos funciones, solo pueden devolver dos valores.
verdadero o falso. Repito, ellas pueden devolver solo dos valores, verdadero o falso. Estas dos funciones no pueden devolver un valor personalizado, es decir, no pueden devolver un mensaje que a mí como usuario se me ocurre, como lo acabamos de ver, que yo dije que me dijera, si se puede subir, no se puede subir. Yo me inventé el mensaje. En el caso de estas dos funciones, la función y la función o, solo devuelven falso o verdadero. Así que veamos primero la función i. La función i lo que hace es evaluar la condición. Si ésta la cumple, devuelve verdadero y si no se cumple, devuelve falso. ¿Qué pasa cuando tengo dos condiciones o más? Yo puedo evaluar con estas funciones más de una condición. ¿Qué pasa entonces si yo evalúo 10 condiciones? ¿Cuándo me va a devolver verdadero entonces? Si son 10 condiciones las que va a evaluar. Con una no hay problema. Si devuelve verdadero, si es cierta la condición, pues él va a devolver verdadero. Si no, él va a devolver falso. Pero ¿qué pasa cuando tengo muchas condiciones? Cuando una sola función me va a evaluar muchas condiciones. ¿Qué pasa con el resultado? ¿Qué me va a devolver? ¿Me va a devolver falso? ¿Me va a devolver verdadero? ¿Qué pasa en ese momento que él evalúa más de una función o más de una condición? Lo que sucede es lo siguiente. Para que la función y eso lo voy a decir despacio, si usted quiere anótelo cuando vea este video, cuando esté escuchando la clase y viéndolo, anótelo para que lo tenga a la mano en su cuaderno. La función y devuelve verdadero si y solo si cada una de sus condiciones da verdadero. Voy a volver a repetirlo. La función y va a devolver verdadero si y solo si cada una de sus condiciones es verdadera. Caso contrario, él va a devolver falso. Explico lo que acabo de decir. Supongamos que yo tenga que evaluar 10 condiciones con la función y. Si las 10 condiciones son verdaderas, es decir, va a ir evaluando una por una y si una por una él ve que todas las 10 son verdaderas, él va a devolver verdadero. Pero ¿qué pasa si 9 condiciones son verdaderas y una es falsa? Lo que él va a devolver es falso. Para que ella devuelva verdadero, todas, todas deben ser verdaderas. Veámoslo con un ejemplo. Veámoslo con un ejemplo. Tengo una columna por acá que voy a llamar nombres y resultado. Tengo números y resultados. Vamos a llenar estos valores. ¿Qué es lo que quiero? Quiero preguntar o quiero evaluar una condición y quiero ver si estos valores, si cada uno de los valores es mayor que 15. Mayor que 15. Quiero evaluar si cada uno de estos valores es mayor que 15 o no. Entonces digo igual y, nombre de la función, igual y digo, voy a preguntar si este valor es mayor que 15. Esa sería la condición, no hay más condiciones. Solo hay un dato que yo quiero evaluar. Solo quiero preguntar que si ese dato es mayor que 15. Voy a dar Enter
y me devuelve la función verdadero. Si yo tomo el resultado y arrastro hacia abajo, me va a resolver todos los problemas. ¿Por qué acá me devuelve falso? Ah, porque 11 no es mayor que 15. ¿Por qué aquí me devuelve verdadero? Ah, porque 22 sí es mayor que 15. Ya vimos que evalúa la condición. Si es verdad la condición, nos da verdadero. Y si es mentira o es falsa la condición, él devuelve falso. Ahora hagamos un problema que tenga tres condiciones, donde tendremos que evaluar tres condiciones. Vamos a suponer que estas son edades. Y vamos a suponer que aquí tengo alturas. Y voy a borrar estos resultados. Edades, alturas y vamos a llenar esto. Ahí está. Vamos ahora a suponer lo siguiente. Vamos a suponer lo siguiente. En el ejercicio anterior decíamos había un juego mecánico y para que la persona se pudiese subir a ese juego mecánico tenía que tener por lo menos de altura 1.4 o 1.40, que es lo mismo. 1.40 centímetros de estatura. Ahora tenemos dos condiciones, tenemos alturas y tenemos edades. Vamos a suponer entonces ahora que ya no basta con tener 1.4 de estatura. Hay otra condición más todavía. ¿Y cuál es la otra condición? Para que se pueda subir esta persona al juego mecánico, debe de tener como estatura 1.4 o más. Pero aparte de eso, debe de tener más de 20 años. Repito el problema, repito el problema. Para que esta persona se pueda subir al juego mecánico, su altura debe de ser por lo menos 1.4 o 1.40, que es lo mismo. Debe de tener como altura mínimo 1.4, pero aparte de eso, tiene que tener por lo menos 20 años. Es decir, que ahora debe cumplir dos condiciones, ya no basta con que tenga 1.40 de altura. ¿Y cómo evalúo eso si ahora son dos condiciones? ¿Cómo hago para resolver ese problema? Ya no es una sola condición, ahora hay dos. Fácil. Yo sé que hay una función que se llama i, que puede evaluar cualquier cantidad de condiciones y devolverme verdadero o falso. Entonces yo digo, igual i, acá tengo la edad, y digo, si la edad es mayor que 20, coma, si la altura es mayor o igual que 1.40, ¿hay más condiciones? No, como ya no hay más, cierro paréntesis. ¿Qué es lo que va a hacer la función? Va a evaluar si esta parte, esta condición se cumple y si esta otra también se cumple, él va a dar verdadero. Pero si solo se cumple una y la otra no, él va a dar falso. Recordemos la función i devuelve verdadero únicamente cuando todas sus condiciones dan verdadero. Todas deben dar verdadero. En este caso solo hay dos. Si hubieran 10, las 10 tendrían que ser verdaderas. Entonces en la primera estoy diciendo, si C4 es mayor que 20, C4 ¿quién es? La edad, 23. D4 ¿quién es? La altura. Entonces estoy diciendo, si la edad es mayor que 20 y la altura es mayor que 1.40, enter, y me dice falso. Esta persona no puede subirse al juego mecánico. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tiene 46 años. Sí, pero no mide más de 1.40. Y como para poder subirse tiene que cumplir dos condiciones. Ah, entonces por la estatura no se puede subir.
Veamos entonces, voy a aplicar el primer resultado hacia abajo para que me rellene la columna y veo que ahí tengo falso, verdadero. Veamos este que está acá. Dice que esta persona sí se puede subir porque nos dio verdadero, entonces él puede subirse. ¿Por qué se puede subir? Primero porque él mide 1.5 o 1.50 y la condición dice que se suba si mide más de 1.40 o 1.4. Y también se puede subir porque él tiene 23 años. Y como la condición dice que el que tenga más de 20 también se puede subir, él está cumpliendo las dos condiciones. Entonces la función me va a dar como resultado verdadero. Veamos el último que está aquí abajo. Me da falso. ¿Por qué esta persona no se puede subir si mide más de 1.40, mide 1.68? Esto si comparamos los datos, no tienen nada de lógica, ¿verdad? En la vida real esto no tiene nada de lógica, pero solamente es un ejemplo de aprendizaje. ¿Por qué no se puede subir si la persona mide 1.68? Porque solo tiene 3 años y la condición dice que tenga por lo menos 20 o tenga más de 20. Entonces ahí tengo resuelto el problema. Tuviese 1000 personas hacia abajo, solo tomo el resultado y bajo hasta donde esté la última persona. Eso es una de las ventajas de las funciones. Me va resolviendo sin ningún esfuerzo el resto del ejercicio. Así que si tuviéramos más condiciones, simplemente las vamos separando por una coma, por una coma, por una coma. No importa que sean 10, 20 o 40 condiciones. Simplemente yo las separo por una coma. Vámonos a la última función, que es la función O. Voy a dejar esto por acá, solo voy a quitar los resultados. Y tengo por acá la función O. Hoy vamos a ver la función O. La función O hace exactamente lo mismo que la función I, pero al revés. ¿Cómo es eso, profe? Que hace lo mismo, pero al revés. Sí, hace exactamente lo contrario, mejor dicho. Lo contrario, para no confundirnos. Hace exactamente lo contrario que la función I. ¿Por qué? La función la función O me va a devolver verdadero. Voy a repetirlo nuevamente. La función O me va a devolver verdadero cuando al menos una condición sea verdadera. Voy a repetirlo otra vez. Para que la función O me devuelva verdadero, de todas las condiciones, por lo menos una me debe devolver verdadero. Supongamos que yo tengo que evaluar en una sola función O 10 condiciones. Para que ella me devuelva verdadero, de las 10, por lo menos una tiene que ser verdadera para que él devuelva verdadero. Aunque 9 me den falsas, pero hay una que sea verdadera, él me va a devolver verdadero. ¿Cuándo me va a devolver falso entonces la función O? Me va a devolver falso cuando todas las condiciones den como resultado falso. Es decir, si yo voy a evaluar 10 condiciones en una sola función, las 10 deben de ser falsas para que el resultado sea falso. Si nos damos cuenta, si nos ponemos a analizar un poquito la función O y la comparamos con la función I, es exactamente lo contrario una de otra. Vamos al ejemplo de hace ratito. Tengo edades, tengo alturas y necesito obtener un resultado. Vamos a cambiar un poquito el enunciado del problema. Vamos a suponer que es el mismo juego mecánico. Estas personas están haciendo fila para saber si se pueden o no subir a él. Y vamos a cambiar el enunciado del problema. Hace ratito decíamos que para que la persona se pudiera subir, necesitaba tener como altura 1.4 o más
y más de 20 años. Vamos a decir ahora que la persona se va a poder subir al juego mecánico si tiene de estatura 1.4 o más, obviamente, o más, o si tiene más de 20 años. Vuelvo a repetir la lógica del problema. A la persona ahora se le va a permitir subírsele al juego mecánico si cumple cualquiera de las dos condiciones. Se va a poder subir si tiene como altura 1.4 o más, pero también se va a poder subir, aunque no tenga la estatura, pero sí es mayor de 20 años. Es decir, ya no necesita cumplir él con las dos condiciones para poder subirse. Con una, por lo menos, de las dos que yo estoy jugando en este momento, con una de esas dos que cumpla, él se va a poder subir. Entonces yo sé que hay una función que a mí me devuelve verdadero por lo menos con una condición que se cumpla. Yo sé que esa función es la función O. Entonces digo, igual O, y digo, si la edad, solo le doy clic y él solo agrega la celda. Si la edad es mayor que 20, o si la altura es mayor o igual que 1.4, mayor o igual que 1.4, como ya no hay más condiciones que evaluar, como ya no hay más condiciones que evaluar, le voy a dar Enter a ver qué me devuelve. Y ahora me dice que esta persona sí se puede subir porque me está devolviendo verdadero. ¿Por qué se puede subir si apenas mide 1.25? Ah, pero tiene 50 años. Y como ahora el enunciado del problema dice, o bien que tenga más de 20, o bien que mida más de 1.40. Con cualquiera de las dos que él cumpla, súbase, no hay problema. Entonces él no cumple esta, pero sí cumple esta. Por lo tanto, la función me devuelve verdadero. Repito, para que me devuelva verdadero, al menos una condición me debe devolver verdadero. Si yo arrastro para que me rellene los resultados, voy a ver que este, por ejemplo, no se puede subir. Veamos por qué no se puede subir esta persona. ¿Por qué no se puede subir? Bueno, primero porque solo mide 90 centímetros, 0.9. Mide 90 centímetros. No cumple la condición que mida más de 1.40. Veamos la edad. Apenas tiene 17 y para que él se pueda subir tiene que tener 20. Así que no cumple ninguna. Entonces, si la función no cumple ninguna, él automáticamente da falso. Así que ahí tenemos las tres condiciones, perdón, las tres funciones y vamos a seguir viendo un poco más a detalle estas funciones la semana que viene.